Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, con purinas o sin purinas. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero aprovechar que hay un amigo que nos escribe, él se llama Román Valenzuela, ¿correcto? Y nos está preguntando nos cuenta, ¿verdad?, que su esposa, Román se ve que de esas personas que ve Metabolismo TV, le saca provecho y él ha estado adelgazando y su esposa también y todo el mundo le ha estado sacando provecho a eso. Jorge y yo, pues quiero que sepa que nos fascina saber de ustedes. Hemos tenido casos de personas que nos escriben que ya pudieron dejar de usar la insulina, que el médico le quitó los medicamentos para la depresión y cosas de esas que nos gusta enterarnos de ellas. Así que déjennos saber. Pero Román nos está explicando que su esposa tiene un sistema nervioso excitado. Él tiene un sistema nervioso pasivo. Los que tenemos sistema nervioso pasivo, como Román y como yo, Frank Suárez, pues comemos mucha carne, grasa, proteína, y lo que nos engorda pues es el pan, la harina, el arroz, el dulce, ¿no? Los que tienen sistema nervioso excitado es distinto. Tienen un sistema nervioso que es bien sensible y su estómago es delicado. Entonces tienen que comer más carne blanca, pollo, pavo, pescado, evitar la sal, evitar la grasa. Es un cuerpo distinto, ¿no? Y básicamente usted podría decir como que son dos lados de una moneda, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, pues mi esposa tiene un sistema nervioso excitado y yo lo tengo pasivo, ¿no? Yo como mucha carne roja y ella come bastante pescado, pollito y cosas así, ¿no? Ella come muchos vegetales, yo como vegetales, pero no tanto como ella porque tengo un sistema nervioso pasivo. Okay. Si usted quisiera saber un poquitito más, pues váyase al episodio número 199, ¿verdad, Jorge? 199. El episodio 199 de Metabolismo TV le explica muy bien para usted saber si usted tiene un sistema nervioso pasivo o excitado. Es crucial. Si usted no sabe eso, usted va a gastarse un montón de esfuerzo, tiempo y dinero haciendo dietas y demás y va a fracasar en todas. Porque es como no saber si su carro usa gasolina o usa diésel. Si su carro usa gasolina y usted le echa diésel, lo daña. Y si usa diésel y usted le echa gasolina, tampoco funciona con potencia. Así que como quiera que sea, usted tiene que saber qué tipo de combustible es el que va para su cuerpo. Y eso lo sabe viendo el episodio 199. Pero anyway, contestando al amigo acá, nos pregunta y nos dice que yo hablé en un episodio de las purinas. Las purinas son unos compuestos que son de alta potencia, que están muy contenidas en alimentos como la carne roja, y en las cosas que tienen que ver con nueces, con almendras, los hongos tienen mucho de eso, las setas, el maní, los cacahuates, todo eso tiene purina, ¿no? ¿Qué pasa? Se recomienda que una persona que tenga sistema nervioso excitado, pues trate lo más posible de evitar las purinas. Voy a la pizarra un momentito para explicarle un poquitito de esto, ¿no? Por cierto, antes de ir a la pizarra, ¿verdad?, fíjense que él no me está hablando de que por qué estaría bien que su esposa use leche de almendra, porque yo también recomiendo la leche de almendra. La razón por la cual yo recomiendo la leche de almendra, esta es leche de almendra sin endulzar, unsweetened. Yo la recomiendo porque la leche de almendra es bien baja en carbohidratos. Si se fija aquí, ¿cuánto dice ahí, hijo? Le dice 2, sí, 2. 2 gramos de carbohidratos menos 1 de fibra, 1. Por eso, para 8 onzas o 250 mililitros, eso es nada, una taza. O sea, que fíjense que un vaso de leche común y corriente, la leche de vaca, tiene 12 gramos de carbohidratos, ¿no? Esto tiene 1. O sea que esto casi el cuerpo no se va ni a enterar. O sea, esto se usa para preparar el café, hay gente que lo usa para preparar batidos, distintas cosas. La leche de almendra inclusive, si usted va a YouTube, si en su país no la tienen, vaya a YouTube y ponga en YouTube leche de almendra, cómo preparar leche de almendra. Y le van a hacer como 5 o 6 videos magníficos de cómo usted compra almendras y con agüita en su casa usted hace una leche de almendra exquisita. Así que tampoco es así que usted tenga que, si en su país no lo tiene, usted puede tener la leche de almendra. Yo la prefiero a cualquier otro tipo de leche por la cuestión de que es baja en carbohidratos. La leche de arroz es muy alta, la leche de papa es muy alta en carbohidratos, pero esta leche es baja, ¿no? Ahora, volviendo al amigo, el amigo me dice, pero mi esposa debe evitar las almendras, porque las almendras tienen purinas. Voy a la pizarra un momentito para explicar esto de las purinas, entonces abundo un poquitito más, fíjense.
Las purinas. Las purinas. Y por ahí la gente me relaja porque hay una marca de comida para gallinas y cosas de esas que se llama marca Purina. Pero no estamos hablando de eso, ¿ok? No le estamos haciendo un anuncio a la purina. Las purinas son unos compuestos que son bien altos en nitrógeno. El nitrógeno es un compuesto, está el oxígeno, el carbón, distintos compuestos, pero el nitrógeno es de los de más potencia, ¿no? Muchas veces los cohetes hacia el espacio, ¿no? Pues los usan con oxígeno o nitrógeno. Es altamente, puede ser altamente explosivo, de alta potencia. El nitrógeno es de mucha potencia, tiene muchos átomos, muchos electrones juntos. La purina, los alimentos que tienen purina tienen mucho nitrógeno. Y eso hace que sea un alimento de alta potencia. Y tiende a ser un alimento excitante. Excitante al sistema nervioso. Fíjense, ¿qué alimentos tienen mucha purina? Por ejemplo, los mariscos, camarones, langosta, ostras, almejas. Ustedes todos saben que cuando la gente se pone romántica, ¿verdad?, pues le da con comer mariscos, porque los mariscos son excitantes, ¿no? Y es porque eso está casi como en la costumbre cultural, pero la realidad es que lo que pasa es que los mariscos son bien altos en purina. Como son bien altos en purina, es verdad que son excitantes. Todo lo que sea semillas, cacahuates, almendras, ¿qué más hay, Jorge? Semillas, almendras, pistacho, avellanas, todo lo que sea semillas es bien alto en purina. Por lo tanto, son excitantes. Las almendras y todo eso tiende a ser excitante al sistema. Los hongos o setas, allá en México no se puede decir setas porque hay un grupo que está haciendo desastre con ese nombre, ¿no? Pero los hongos o setas, los champiñones, ¿verdad? Champiñones, eso es la palabra francesa, ¿no? Los champiñones son altos en purina. Y así hay varios alimentos que son altos en purina. Se les recomienda al que tiene un sistema nervioso excitado, que eso pues lo puede usted determinar viendo el episodio número 199, pues se les recomienda que haga una dieta baja en purina. Por ejemplo, la carne roja es alta en purina. Una persona con sistema nervioso pasivo como yo, o como el amigo Román, pues está bien que coma carne roja, que coma hongo, que coma muchas semillas, que coma marisco, todo ese tipo de cosas, porque ese cuerpo se beneficia de las purinas. Es un cuerpo que necesita excitación. Ahora, una persona que tiene un sistema nervioso excitado, como el de su esposa, pues no estaría bien que comiera exceso de marisco, ni semillas, ni hongos, ni carne roja. Pero quiero decirle al amigo Román y a los otros que me escuchan, que en realidad no hay nada de esto que sea tan absoluto, tan mortal, que uno no pueda tomarse una leche de almendra. O sea, el punto crucial es que si usted le está yendo bien, por ejemplo, Román, si a su esposa le está yendo bien y se está tomando su lechecita de almendra, déjela la lechecita de almendra, no tiene problema. Pero si ella está teniendo problemas con el sobrepeso, que no duerme bien, que tiene estreñimiento, que está tensa, entonces habría que quitarle la lechecita de almendra. Pero lo que le quiero decir es que el cuerpo humano tiene cierta tolerancia. El hecho que yo diga aquí en un episodio que alguien que tiene sistema nervioso excitado debe evitar las purinas, no significa que eso es y no se puede usar más, ¿me sigue? O sea que en realidad se pueden usar siempre y cuando que usted vea que su cuerpo está funcionando bien. Este tema de las purinas es un tema para conocer, sobre todo cuando usted ya sabe si su cuerpo tiene un sistema nervioso pasivo o excitado, que lo sabe viendo el episodio 199. Y esto se lo comentamos porque la verdad siempre triunfa.